Hola, hola a todos, sean bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a resolver un problema que tiene que ver con caída libre. Se trata de dos objetos que van cayendo en el aire, donde la única aceleración es la gravedad. Primero voy a mostrar la solución, digamos, directa o más fácil. Después voy a mostrar una solución más general para aquellos que sean un poco más avanzados. Vamos a empezar. El problema dice lo siguiente. Dos objetos comienzan una caída con 1.3 segundos de diferencia. ¿En cuánto tiempo después de que el segundo objeto comenzó a caer estarán los dos objetos separados una distancia de igual a 10 metros? Para entender el problema, permítanme mostrarles una breve simulación en qué consiste para que veamos de qué se trata. Aquí les muestro los dos cuerpos. Vean, aquí tenemos el primer cuerpo, aquí tenemos el segundo cuerpo. El primero va a empezar a caer y una vez que haya recorrido cierta distancia, el segundo cuerpo va a empezar a caer. Entonces observen que sería algo más o menos así. El primer cuerpo va cayendo, es una caída libre, y empieza a caer el segundo. Y vean cómo la distancia entre ellos empieza a aumentar. Siempre el primer cuerpo se va alejando del segundo. Esto quiere decir que en algún momento esta D que estoy marcando aquí tendrá el valor que nos están solicitando. Particularmente en el problema que vamos a resolver, esta D tiene un valor de 10 metros. En este momento el segundo cuerpo empieza a caer. La distancia entre ellos es menor a la que nos están solicitando en el problema. Ahora este cuerpo empezará a caer y veremos como aún así, debido a que este ya tiene una velocidad mayor, la separación entre ellos seguirá aumentando. Vean cómo, a pesar de que ya está cayendo el segundo cuerpo, la distancia entre ellos es cada vez mayor. Y eventualmente esa distancia alcanzará el valor que nos están solicitando. En eso consiste la simulación del problema. Ya que hemos visto la simulación, vamos a plantear la solución. Voy a empezar por aclarar algunos detalles que la mayoría de los textos lo omiten o muchas veces pasamos por alto. Y es lo siguiente. En todos estos problemas, lo primero que debemos hacer siempre es establecer un sistema de coordenadas. Esto es, un marco de referencia. ¿Cómo definir un marco de referencia? Existen diferentes opciones. La que tradicionalmente se utiliza y no se hace énfasis, y eso genera muchas veces confusiones, sobre todo en los signos que se le debe asignar a la gravedad, es que por comodidad se acostumbra seleccionar el siguiente marco de referencia. Tenemos el origen, tenemos el eje X, que bueno, no lo vamos a utilizar porque el movimiento va a ocurrir en el eje Y, es decir, es una caída, nos vamos a mover sobre el eje Y. Pero vean que aquí consideramos Y positivo hacia abajo. ¿Qué es lo que debo tener en mente cuando utilizo este sistema de coordenadas particular? Bueno, lo primero que debo tener en mente es que si la partícula parte de aquí del origen y la posición en los tiempos sucesivos es a lo largo del eje Y, siempre vamos a tener cantidades positivas. Por ejemplo, tomamos esta pelotita, la dejamos caer y ella siempre se mueve sobre esta región. Es decir, sobre valores positivos del eje Y, ya que en este sistema de coordenadas el eje Y es positivo hacia abajo. Entonces siempre vamos a tener posiciones positivas si es que parte del origen hacia abajo. Y la gravedad o la aceleración, como va hacia abajo, la fuerza de gravedad y por lo tanto la aceleración de la gravedad siempre irían hacia abajo. Por lo tanto, tomaríamos como más G. Si trabajamos en el sistema internacional sería más 9.81. En estas condiciones es que tomamos la G, o 9.81 metros sobre segundo cuadrado, como positivo. A mí particularmente no me gusta utilizar este sistema de coordenadas. Yo desde catequesis aprendí que el sistema de coordenadas que vamos a utilizar siempre es este que tengo acá. El eje X positivo a la derecha y el eje Y positivo hacia arriba. ¿Esto qué significa? Que ahora, si el objeto parte del origen y empieza una caída libre, entonces los puntos por donde va pasando van a ser siempre ordenadas negativas, o van a tener un valor negativo las ordenadas. Así que vamos a tener que el valor de y de t, es decir, la posición de este objeto, si partió del origen,
conforme vaya avanzando van a ser siempre cantidades negativas. Y la aceleración ahora sería menos g, dado que ahora es positivo hacia arriba y la aceleración de la gravedad va hacia abajo, la debemos considerar como menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado, o bien en el sistema inglés menos 32.2 pie por segundo cuadrado. Vamos a plantear entonces el problema. Bien, nos quedamos con este sistema de coordenadas, como ya lo hemos discutido, y empezamos con el primer objeto. Se trata de dos objetos y empecemos con el que cae primero. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dado que el primer objeto lleva una ventaja de 1.3 segundos, voy a analizar el movimiento de ese objeto en este tiempo, 1.3 segundos. ¿Qué vamos a considerar? Para el objeto 1 voy a usar el subíndice 1, voy a marcar en color azul todas las cantidades. Vamos a decir que el objeto sale de aquí, esto es que su posición inicial es 0, y0 de 1 es 0, que parte del reposo porque dice dos objetos comienzan, esto es como si estuviéramos en un avión que nos vamos a aventar en un paracaídas. Al momento de dejar el avión tenemos velocidad 0, por lo tanto la velocidad inicial es 0 metros por segundo. La aceleración es menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado y el tiempo que vamos a analizar es 1.3 segundos. Yo quiero saber en dónde va a estar este objeto una vez que haya transcurrido 1.3 segundos. También voy a calcular qué velocidad tiene en ese momento. Partimos por la ecuación de posición, y la ecuación de posición con la función del tiempo es la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eliminamos la posición inicial porque es 0, la velocidad inicial es 0, y solamente tenemos un medio de aceleración, un medio de menos 9.81 por el tiempo al cuadrado, 1.3 al cuadrado. Yo les sugiero que tomen su calculadora, realicen estas operaciones y vean que obtenemos una posición de menos 8.289 metros. Observen también cómo la posición me da un valor negativo y es por lo que ya había explicado. Este objeto va a ir avanzando por acá y en algún momento va a estar por aquí y sus coordenadas serían 0, menos 8.289. Recordar que estas ecuaciones no me dan distancia, estas ecuaciones me dan posición, en dónde se encuentra el objeto en un determinado sistema de coordenadas. Eso es muy importante. Ya a nivel universitario siempre debemos tomar en cuenta que estas ecuaciones me dan posición, no distancia. Por lo tanto, en este caso la posición, la ordenada, sería un valor negativo. Entonces, digamos que el objeto va a estar acá, en esa posición. También quiero calcular la velocidad y usamos la fórmula de velocidad que dice que la velocidad como función del tiempo es la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Recordemos que esta ecuación se obtiene de derivar esta ecuación respecto del tiempo. Si yo tomo esta ecuación y la derivo respecto al tiempo, obtengo esta ecuación de acá. Vamos a sustituir, nuevamente la velocidad inicial es 0, partió del reposo, y solamente nos quedaría aceleración menos 9.81 por tiempo, 1.3. Si multiplicamos 9.81 por 1.3 obtenemos la velocidad, que es de menos 12.753 metros sobre segundo. Nuevamente vean que la velocidad es negativa, dado que el objeto se mueve hacia abajo. Y todo lo que vaya hacia abajo debe ser negativo, dado que hemos considerado que hacia arriba es positivo. Por lo tanto, la velocidad es negativa. Ahora, el truco para resolver este ejercicio, o no el truco, pero sí el detalle importante es, vamos a analizar el segundo objeto. En este momento, cuando este objeto está en esta posición, el otro objeto va a empezar su movimiento. Para ello, lo que debemos hacer es reiniciar nuestro cronómetro. Vamos a analizar ahora el movimiento de los dos objetos, pero reiniciamos nuestro cronómetro. Es decir, vamos a considerar ahora que este objeto, su posición inicial es menos 8.289 y que su velocidad es de menos 12.753. A partir de ahí, vamos a decir que vuelve a empezar un movimiento y consideramos qué pasa con el segundo objeto. Así que volvemos a analizar.
tenemos ahora que el primer objeto, el que ya analizamos, ahora su posición inicial es esta. Así que la posición inicial es menos 8.29289. Aquí le agregué más decimales en las operaciones. La velocidad a la que va en este momento es menos 12.753. Esas serían, digamos, las condiciones iniciales ahora. Sabemos que la aceleración es menos 9.81. Y ahora no sabemos cuánto tiempo le va a tomar, como vimos en la simulación, de tal manera que haya una separación entre ellos de 10 metros, que es lo que está pidiendo. En este momento el otro objeto está aquí, en el origen, va a empezar a caer y la separación entre ellos es 8.28. Todavía no son 10 metros, pero como vimos en la simulación, una vez que el segundo objeto empieza a caer, al tener ya una velocidad mayor, se irá separando de este objeto y en algún momento la distancia entre ellos será de 10 metros. En este momento la distancia entre ellos es 8.289. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la ecuación de posición para este objeto. Vean que ahora tengo tres cantidades, por lo tanto ya no puedo calcular ninguna cantidad más con las ecuaciones de cinemática. Vuelvo a usar la ecuación de posición, pero ahora voy a sustituir los valores que tengo. Sin embargo, como no conozco el tiempo, es decir, yo no sé cuánto tiempo le va a tomar estar a 10 metros del otro objeto, lo voy a dejar como incógnita. Y así que la posición como función del tiempo sería menos 8.28, 9.45, menos 12.753t, menos 4.905, eso es un medio de la gravedad. Un medio de 9.81 es 4.905 t cuadrada. ¿Para qué me sirve esta ecuación? Esta ecuación me sirve para calcular la posición de este objeto a partir de aquí. Por ejemplo, si el tiempo vale 0, estos dos términos se eliminan y queda menos 8.28, es decir, la posición inicial. Conforme vaya avanzando el tiempo, yo voy a saber en qué posición va a estar este objeto. De manera similar, voy a trabajar con el segundo objeto, al que le voy a poner un subíndice 2. Vamos a decir, ese objeto está aquí. En este momento va a empezar a caer. Su posición inicial sería 0, a diferencia de este objeto que ya tiene una posición inicial de menos 8.28. Este va a empezar del origen. Este objeto va a empezar a caer, es decir, su velocidad inicial es 0. La aceleración es también la gravedad, menos 9.81. Y escribimos la misma ecuación que yo tengo acá, pero ahora para el segundo objeto, que sería la posición como función del tiempo es la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Dado que este término es 0, lo eliminamos, este término también va a ser 0, lo eliminamos y nos queda un medio de la gravedad, es decir, menos 4.905. Estas dos ecuaciones me permiten saber en dónde va a estar cada uno de los objetos en determinado tiempo. Ahora que ya tengo estas dos ecuaciones, permítame limpiar acá la pantalla. Me voy a quedar con las dos ecuaciones. Es lo que sabemos, que los objetos están en este momento, la separación entre ellos es 8.28. Voy a dejar que avance el tiempo, que este objeto, segundo objeto, empiece a caer, y va a ocurrir algo como esto. Y en algún momento, la separación entre ellos va a ser de 10 metros, como vimos en la simulación, cada vez están más separados. La Y2, que la obtengo mediante esta ecuación, es la posición de este segundo objeto. La Y1, que la obtengo mediante esta ecuación, es la posición del segundo objeto. Observen que la separación entre ellos debe ser de 10 metros, es decir, esta D que tenemos acá. Así que observen que podemos obtener una ecuación entre estas tres cantidades. Y1 sería Y2, y aquí es importante, menos D. Dado que D es un valor de 10, a la posición Y2 le tengo que restar todavía 10 metros para obtener esta posición. Aquí es importante que no vayan a sumar estas dos distancias. Estamos hablando de cantidades negativas, sino más bien sería Y2 menos D. Eso es porque yo he escogido este sistema de coordenadas. Y entonces la relación es que Y1 es igual a Y2. Por ejemplo, supongan que Y2 es 20 metros. Para obtener Y1, que sería 30 metros en el eje Y negativo, habría que restarle menos 20 menos 10 y obtendríamos menos 30. De esa manera,
es como debemos hacer la operación. Ahora finalmente ya lo único que tengo que hacer es sustituir. Esta Y1 la vamos a sustituir de este lado y esta Y2 la vamos a sustituir de este lado. Y la ecuación que tendríamos sería la siguiente. Esta es la Y1, Y2 menos 10, donde ya he sustituido sin unidades por comodidad y espacio. Aquí podemos eliminar los términos cuadráticos. Vean que este término y este término son exactamente iguales. Al simplificar se eliminaría este término con este término. Y ya me queda una ecuación más simple a partir de la cual yo puedo despejar el tiempo. Observen que esta t es la que estoy buscando y es el tiempo para el segundo objeto, es lo que me está pidiendo el problema. Y aquí despejamos tiempo. Yo los invito a que hagan las operaciones y la respuesta sería 0.134 segundos. Ese es el tiempo que lleva este segundo objeto en el aire. El otro objeto lleva este tiempo más 1.3. ¿Cómo podemos verificar que lo que acabamos de hacer es correcto? Bueno, lo que podemos hacer es sustituir este valor de t en esta ecuación, en esta de acá. Podemos sustituir el valor de t que acabamos de calcular y vamos a saber la posición del segundo objeto y obtendríamos un valor de menos 10.08. Podemos sustituir este valor de t en esta otra ecuación y obtendríamos la posición del segundo objeto. Si lo hacemos, si tomamos este valor de t y lo sustituimos en la ecuación para la posición del segundo objeto, obtenemos menos 0.08. Observen las cantidades. Si a esta cantidad le restamos 10 metros, obtenemos menos 10.08. Aquí la justificación de por qué tiene que ser una resta. Dado que estamos trabajando con coordenadas, entonces la posición de este objeto es 0, menos 0.08 y la posición del segundo objeto es 0, menos 10.08. Y vean que la separación entre ellos es de 10 metros. De esta manera se resuelve el problema de una manera directa. Voy a mostrar rápidamente una segunda alternativa que es un poquito más avanzada, un poquito más general, y es para aquellos que quieran hacerlo un poco más sofisticado o más general el problema. La solución alternativa es la siguiente. Vamos a considerar que este es el segundo objeto, el que cayó después. Él partió del origen y en este momento está en esta posición. Sus coordenadas son 0, y aplicamos la ecuación de posición para este objeto. Este objeto salió del origen, por lo tanto la y0 es 0. Este objeto partió del reposo, por lo tanto este término es 0. Y la aceleración tanto de este objeto como del primer objeto es la gravedad, es decir, menos 9.81. Como no quiero sustituir valores numéricos, voy a dejarlo como menos g. Entonces, en lugar de poner a, voy a poner menos g. Así la ecuación sería y es igual a menos 1/2 de gt cuadrada. Lo único que hice es la a la sustituí por menos g. Ahora veamos qué ocurre con el primer objeto. El primer objeto fue el que se lanzó primero, es decir, debe haber una distancia entre ellos a la que le llamamos d. Este segundo objeto es el que lleva una ventaja de tiempo de 1.3 segundos. Sus coordenadas serían 0, y menos d. Nuevamente voy a tomar la y, la posición del segundo objeto, y le voy a restar esta distancia para tener la posición del segundo objeto. Ahora sería y menos d. Escribimos la ecuación de posición para este primer objeto, donde el valor de y, la posición, la voy a sustituir por y menos d. Acá está. En lugar de poner y, he puesto y menos d, que es la posición de este objeto. La posición inicial y la velocidad inicial también son 0. Este objeto también partió del origen, del reposo. Y ahora lo que debemos observar que el tiempo que lleva este objeto es el mismo tiempo que lleva este más 1.3. Lo que voy a hacer es una suma de tiempos. El tiempo total que este objeto lleva en el aire es el tiempo que lleva este, pero además, como el primer objeto tenía ventaja, una ventaja de 1.3, así que el tiempo que lleva de vuelo es el tiempo del segundo objeto, está acá en color verde, más delta t, donde delta t es la diferencia de 1.3 segundos.
Ese es el truco para poder resolver este problema. Lo que debemos hacer es considerar que el tiempo de este objeto, el que va por delante, es t más delta t. Ahora voy a sustituir esta parte, sería 1/2 de la gravedad negativo por t más delta t al cuadrado, y la ecuación quedaría de esa forma. Entonces, aquí ya nada más es un poquito de álgebra. Vamos a desarrollar este binomio al cuadrado, y recuerden que es el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Desarrollamos este binomio al cuadrado y tendríamos esta expresión. Voy a multiplicar por menos 1/2 de g a cada uno de estos términos y obtendríamos menos 1/2 de gt cuadrada menos gt delta t menos 1/2 de g delta t cuadrada. Finalmente, este valor de y, que es la posición del segundo objeto, la voy a sustituir por lo que ya habíamos obtenido previamente cuando analizamos la posición de este objeto. Entonces sustituimos este valor acá y obtendríamos lo siguiente: menos 1/2 de gt cuadrada menos d es igual a menos 1/2 de gt cuadrada menos gt delta t menos 1/2 de g delta t cuadrada. Aquí observen que esta cantidad se va a eliminar con esta cantidad, y entonces la ecuación ya me quedaría un poco más simple, y despejamos t. Esta t que tenemos acá la despejamos. Yo por aquí ya hice los pasos, los invito a que ustedes revisen que efectivamente esto es lo que se obtiene, y así sustituimos los valores, donde la d vale 10, delta t es 1.3 y la gravedad es 9.81, obtenemos que el tiempo es 0.134 segundos, el mismo valor que habíamos obtenido en la primera forma en que lo resolvimos. Esta es una solución más general, y ahora ya podríamos resolver problemas para cualquier diferencia de tiempos o para cualquier separación entre los dos objetos. Con esto termino, espero que les haya sido de ayuda. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.